¿Qué pasaría si llegara una señal de radio no humana desde un exoplaneta cercano? No sería un mensaje épico diciendo, no están solos. No vendría con coordenadas, ni con una voz, ni con una declaración diseñada para impresionarnos. Sería algo mucho más extraño y, por eso mismo, mucho más realista. Una señal repetitiva, ordenada, claramente artificial, pero no dirigida a nosotros. Una fuga, una transmisión cotidiana de otra civilización, perdida en el espacio, cruzando años luz hasta llegar a nuestros radiotelescopios. Y lo más inquietante de todo sería esto. Ellos no sabrían que los estamos escuchando. Para ellos, sus radios seguirían siendo locales, internas, normales. Nosotros seríamos apenas el accidente remoto que las interceptó. La base científica de este escenario no es absurda. Durante buena parte del siglo XX, la humanidad emitió al espacio señales de radio, lo bastante potentes como para escapar de la Tierra. Con el tiempo, muchas tecnologías se volvieron más dirigidas, más eficientes y más difíciles de detectar desde lejos. Pero una civilización más atrasada, quizá equivalente a nuestra propia era de radio temprana, podría estar inundando su entorno con emisiones sin blindaje, sin compresión avanzada y sin ninguna intención de ocultarse. Si ese planeta orbitara una estrella cercana, lo bastante cerca como para que sus emisiones lleguen a nosotros con intensidad detectable, entonces el descubrimiento no sería un contacto en el sentido clásico, sería espionaje cósmico involuntario. El primer día, todo empezaría con incredulidad técnica. Un observatorio detectaría una señal anómala, artificial en su estructura, persistente, modulada, pero sin los patrones naturales conocidos. Los equipos revisarían instrumentos, descartando interferencia terrestre, satélites, errores de software, ruido industrial, cualquier cosa menos la opción obvia. Pero cuando otros radiotelescopios en distintos lugares del planeta apunten al mismo sistema estelar y encuentren la misma emisión, la realidad cambiaría para siempre. No porque estemos hablando con alguien, sino porque por primera vez tendríamos evidencia de una civilización viva, activa, tecnológica, haciendo algo tan cotidiano como transmitir información local sin imaginar que, en otro mundo, alguien la está escuchando. Durante la primera semana, el planeta entraría en una mezcla de asombro y paranoia. Los científicos explicarían que no se trata de un saludo interestelar, sino probablemente de emisiones utilitarias, quizá comunicaciones civiles, militares, meteorológicas o de navegación. Y eso volvería todo mucho más inquietante, porque dejaría claro que no estamos viendo una puesta en escena para ser encontrados. Estamos espiando un mundo que sigue con su vida sin saber que existe audiencia. Los gobiernos activarían protocolos de secreto parcial, seguridad y análisis intensivo. Los grandes medios hablarían del hallazgo como el momento más importante en la historia humana. Las redes, como siempre, lo convertirían en todo al mismo tiempo. Religión, conspiración, meme, miedo, esperanza. Y luego aparecería una idea capaz de cambiar por completo el tono del evento. Si la civilización es más atrasada tecnológicamente que nosotros, entonces lo que estamos interceptando podría ser equivalente a nuestras primeras décadas de radio. Emisiones abiertas, confusas, sin cifrado sofisticado, mezclas de noticias, navegación, propaganda, música, errores, rutinas. Es decir, no un mensaje preparado para el cosmos, sino la intimidad accidental de una sociedad ajena. Eso crearía un conflicto moral casi instantáneo. ¿Tenemos derecho a escuchar? ¿A descifrar? ¿A estudiar una cultura completa que ni siquiera sabe que existe observador? Después de un mes, la humanidad estaría obsesionada. Los lingüistas, matemáticos, físicos y expertos en inteligencia artificial trabajarían sin descanso para identificar patrones. No entenderíamos el contenido de inmediato, pero sí podríamos inferir estructuras, repeticiones, horarios, posibles redes de transmisión, variaciones regionales, comportamientos cíclicos. Poco a poco, lo aterrador y fascinante del hallazgo crecería no porque nos hablen, sino porque empezaríamos a reconocer que allá abajo, en ese exoplaneta, existe una historia en marcha. Ciudades, gobiernos, conflictos, canciones, ruido de fondo. Una civilización no mítica, no perfecta, no todopoderosa, sino probablemente tan contradictoria y local como la nuestra fue en su propia era temprana de radio. La cultura humana se fracturaría frente a eso. Algunos exigirían responder cuanto antes, argumentando que ocultar nuestra presencia sería egoísta o incluso inmoral. Otros pedirían exactamente lo contrario: silencio absoluto. Si ellos están más atrasados, entonces cualquier intento de contacto podría equivaler a una intervención histórica devastadora. No sería simplemente mandar un hola, sería irrumpir en el desarrollo de una civilización entera con la autoridad aterradora de un dios tecnológico. Y lo peor es que no habría respuesta rápida. Si ese exoplaneta está a varios años luz, cualquier mensaje tardaría años o décadas en llegar, y su respuesta otro tanto.
Estaríamos decidiendo no solo cómo hablarles, sino qué derecho tenemos a entrar en su tiempo. Un año después, el descubrimiento ya habría transformado a la humanidad más que cualquier respuesta inmediata. La existencia de otra civilización inteligente, viva y aparentemente menos avanzada tecnológicamente, alteraría la filosofía, la religión, la política y la geopolítica de forma profunda. Ya no discutiríamos si existe vida inteligente fuera de la Tierra. Discutiríamos qué significa saberlo y no tocarla. Las grandes potencias convertirían el sistema estelar en un objetivo de máxima prioridad científica. Habría nuevas carreras por construir redes de escucha más sensibles, decodificadores más potentes, e incluso emisores de gran escala por si un día se decide responder. El espacio dejaría de ser solo frontera científica o económica. Se volvería una frontera ética. La vida cotidiana también cambiaría de formas extrañas. Los niños crecerían sabiendo que en otra estrella hay gente que habla por radio sin saber que alguien los escucha. La música, el cine y la literatura se llenarían de esa imagen. Una civilización completa viviendo al otro lado de la noche, emitiendo sin destinatario. Y en paralelo crecería un nuevo tipo de ansiedad. Porque si encontramos una civilización más atrasada, también quedaría claro algo más. Nosotros podríamos ser exactamente eso para alguien más avanzado. Una señal provincial en medio del ruido cósmico, captada por oídos que ni imaginamos. 10 años después, la humanidad probablemente ya habría descifrado parte del patrón de esa civilización. No necesariamente su lenguaje completo, pero sí lo suficiente para reconocer estructuras sociales, tecnología aproximada, ciclos de conflicto y hábitos culturales. Tal vez descubriríamos que están en una etapa parecida a nuestra industrialización tardía. Tal vez veríamos propaganda, transmisiones de emergencia, música local, señales de navegación o debates políticos. Y ese conocimiento nos pondría frente a una pregunta insoportable. ¿Seguimos observando en silencio mientras una especie entera avanza sin saber que la miran? ¿O intervenimos sabiendo que cualquier intervención podría reescribir su historia para siempre? Esa tensión dividiría a la humanidad durante generaciones. Habría movimientos enteros defendiendo el no contacto, una especie de conservación cósmica. Otros dirían que el universo no premia el silencio y que si no hablamos, alguien más algún día lo hará. La decisión se volvería más que científica, se volvería civilizatoria. Nos obligaría a decidir qué clase de especie somos cuando tenemos poder sobre otra cultura que ni siquiera sabe que está siendo observada. Y 100 años después, si la humanidad sigue escuchando, ese exoplaneta se habría convertido en una presencia constante en nuestra identidad. No serían aliens en el sentido del monstruo o del dios. Serían vecinos lejanos atrapados en una relación asimétrica con nosotros. Una civilización que nos enseñó algo esencial antes incluso de conocernos. Que la inteligencia en el universo puede existir sin estar orientada hacia nosotros, sin querer impresionarnos, sin saber que la estamos mirando. Tal vez para entonces ya se habría enviado un mensaje. Tal vez seguiríamos en silencio. Tal vez ellos habrían avanzado lo suficiente como para descubrir nuestras propias emisiones, y el espejo se habría completado. Porque esa sería la verdadera potencia de recibir una señal de radio no humana desde un exoplaneta cercano. No que por fin alguien nos hable, sino descubrir que el cosmos puede estar lleno no de mensajes dirigidos, sino de vidas ajenas continuando sin nosotros. Y entonces la humanidad dejaría de verse como el centro de la escucha. Seríamos, por primera vez, lo que quizás siempre fuimos, una especie con la oreja pegada al universo, intentando decidir si tiene derecho a contestar, cuando el otro lado ni siquiera sabe que hay alguien ahí.